Bien, estimados alumnos, vamos a iniciar entonces el día de hoy. Vamos a revisar la parte de farmacología en el sistema cardiovascular. ¿Ya? Primero lo vamos a ver por lo que viene a ser grupos farmacológicos, ¿ya? Y luego vamos a ver y tratar de integrar la aplicación clínica, ¿no? Según patologías cardíacas. Bien, entonces vamos a comenzar con los famosos fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Acá hay tres niveles de fármacos: los llamados inhibidores directos de la renina, los llamados YECAS y los llamados BRAT o ARA2, ¿ya? Esos son los tres fármacos que inhiben al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Ustedes ya conocen este sistema, ¿no? Entonces miren, en un nivel superior, ¿quién es el inhibidor directo de la renina? Alisquiren, acuérdense de ese nombre, ¿ya? Alisquiren es el inhibidor directo de la renina. Los famosos YECAS, ¿no? Los famosos YECAS que bloquean la síntesis de angiotensina 2, miren. Porque recuerden que la ECA convierte la angiotensina 1 en este octapéptido que es la angiotensina 2, que finalmente es el potente vasoconstrictor. Entonces lo que hace los YECAS es disminuir la síntesis de angiotensina 2, pero a la vez también otra función de la ECA es que metaboliza la bradicininina. Entonces si bloqueamos a la ECA, la bradicininina aumenta. Entonces miren ese desbalance que producen los YECAS, ¿no? Aumenta un potente vasodilatador y disminuye un potente vasoconstrictor. Eso es lo que hacen los famosos YECAS, donde encontraremos pues a captopril, el famoso captopril que tiene acción rápida, el famoso enalapril, que es una prodroga, lisinopril también, etcétera, ¿no? Esos son los famosos YECAS. Luego tenemos los BRAT, o también conocidos con el nombre de ARA2. Los bloqueadores de receptores de angiotensina, o antagonistas de receptores de la angiotensina. Te recordarás que la angiotensina 2 tiene su receptor malo, que es el AT1, ¿no? Que es el que hace vasoconstricción, que es el que hace aumento de la volemia, el que aumenta la secreción de aldosterona, el que aumenta el tono simpático y el que también produce remodelado cardíaco, fibrosis, hipertrofia cardíaca. ¿Estamos? Entonces todos esos efectos lo hace a través del receptor AT1, así se llama su receptor de la angiotensina 2, AT1. Entonces este fármaco lo que hace es bloquear al receptor. Miren el efecto, ¿no? Se va a bloquear al receptor. No le hace nada a la angiotensina. Por el contrario, incluso la angiotensina 2 puede aumentar. Porque lo que bloquea es el receptor. Por eso cuando te hablen de bloqueo de síntesis de angiotensina 2, esos son los YECAS. Pero cuando te hablen del bloqueo del receptor de la angiotensina 2, esos son los ARA2. ¿Dónde está valsartán, candesartán, o el más potente de los ARA2, que es olmesartán, el más potente, olmesartán, ¿ya? Entonces vean el efecto, ¿no? ¿Dónde actúa la inhibición? ¿Correcto? La inhibición. Vamos a ver la aplicación clínica de los inhibidores del sistema renina. ¿Cuál es la aplicación clínica? La aplicación clínica de estos fármacos, sobre todo de los YECAS y ARA2, que son los más utilizados, por ejemplo, es en el paciente con falla cardíaca. En los pacientes con falla cardíaca sistólica, o sea, con fracción de eyección baja, los YECAS, los ARA2, bajan la postcarga y son los principales fármacos en los pacientes con falla cardíaca sistólica. También se utiliza en el paciente hipertenso, porque estos pacientes hipertensos que pueden tener infarto agudo de miocardio, hipertrofia de ventrículo izquierdo, ahí hay que dar los YECAS o los ARA2. Porque son fármacos, algo que te tienes que recordar de estos fármacos, es que tienen un efecto antirremodelador. Es que te debes acordar que la angiotensina 2 es un metabolito que produce fibrosis, que produce hipertrofia, que produce remodelado cardíaco. Entonces, si bloqueamos, ya sea su síntesis, como está en los YECAS, o el receptor, como el ARA2, bloqueamos este efecto remodelador. Por eso debes acordarte que los YECAS y los ARA2 son antirremodeladores cardíacos. Por eso al paciente hipertenso, que tiene ya infarto de miocardio, necrosis, que tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo, le damos estos fármacos en falla cardíaca porque son antirremodeladores. Pero otro efecto también que te debes acordar es que son antiproteinúricos, porque bajan la tasa de filtración glomerular. Entonces, cuando hay problemas renales en el glomérulo y se está perdiendo bastante proteínas en la orina, entonces al regular la tasa de filtración, estos fármacos se comportan como antiproteinúricos. Por eso en el hipertenso diabético, que tiene microalbuminuria, que tiene proteinuria, que tiene síndrome nefrótico ya establecido, los YECAS son de elección. Entonces, cuando te den este contexto, un paciente hipertenso con falla cardíaca, un paciente hipertenso con infarto agudo de miocardio, con hipertrofia del ventrículo izquierdo, con nefropatía diabética, con proteinuria, un síndrome nefrótico, damos los YECAS o ARA2. Todo esto por su efecto antirremodelador cardíaco y antiproteinúrico, ¿correcto? Ya está. También en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, para controlar la presión se utilizan los YECAS, los ARA2. Pero para que tú en un paciente nefrópata puedas utilizar los YECAS, tienes que saber que la tasa de filtración debe estar por encima de los 30 mililitros por minuto y que los niveles de potasio deben estar normales, menos de 5.5. Entonces, cuando te pidan controlar la presión arterial, porque recuerda que la hipertensión arterial secundaria es más frecuente en el paciente renal crónico. Entonces, cuando te pidan controlar la presión en un paciente renal crónico y su tasa de filtración está más de 30 y los niveles de potasio normales, puedes indicar YECAS, ¿ya? Porque tienen ese efecto antiproteinúrico, nefroprotector. Los ARA2 tienen nefroprotección, por eso muy utilizados en la nefropatía diabética, pero también en el renal crónico que tiene hipertensión. Pero ojo, es muy importante que recuerden ese dato de que no a todos los pacientes puedes dar YECA cuando tienen nefropatía, solo aquellos que tienen tasa de filtración más de 30 o niveles de potasio menos de 5.5, o sea, niveles de potasio normales. Ahí damos YECAS para controlar la presión en un paciente renal crónico. ¿Estamos?
Muy bien, entonces esas vienen a ser las indicaciones más importantes de lo que vienen a ser los YECAs y los ARA2, ¿no? Pero también es importante recordarnos las reacciones adversas. Y esto de las reacciones adversas, en el caso de los YECAs, de los ARA2, etcétera, es que son teratogénicos. Teratogénicos, debes acordarte de este efecto. Pertenecen a la categoría D de la FDA, ¿no? De la FDA. Captopril, el Enalapril, el Valsartán están contraindicados en el embarazo porque generan alteración de la calota, generan oligohidramnios, generan hipoplasia pulmonar. Eso generan los YECAs o los ARA2, hipoplasia pulmonar, oligohidramnios, alteración de la calota, ¿ya? Y en el caso de los YECAs específicamente, recuerden un efecto adverso, el más frecuente, que se ve en más del 10% de los pacientes que lo utilizan, que es la tos seca, vespertina. Es su efecto adverso más frecuente. Pero el más grave, que es el angioedema, angioedema. Todos estos efectos que vemos de los YECAs es por el aumento de la bradicinina. ¿Se acuerdan que los YECAs aumentaban la bradicinina? Entonces, ese aumento de bradicinina puede condicionar de manera crónica una tos seca, vespertina, que es molesta, incómoda para el paciente. Y lo más grave, un angioedema, ¿no? Con edema facial, edema laringio, que puede obviamente ocasionar la muerte del paciente, ¿ya? Entonces hay que tener eso en cuenta. Esos efectos son menos comunes o casi no ocurren con los ARA2, esa es la ventaja. Entre los YECAs y los ARA2, la eficacia es igual, la indicación clínica es igual. ¿Dónde está la diferencia? En los efectos adversos. Los ARA2 no producen tos seca, no producen angioedema o es raro, ¿correctos? Estos efectos adversos. Y eso los coloca a un costo más elevado, ¿no? Los ARA2 son más costosos en relación a los YECAs. Los YECAs son buenos y baratos y tienen buena utilidad, buena eficacia. Los ARA2, la gran ventaja es que tienen menos efectos adversos, pero su costo es elevado. El día que los ARA2 cuesten menos, van a ver que van a ser los de elección, ¿ya? Muy bien. Mucho cuidado también con lo que vienen a ser las contraindicaciones, ¿ya? En relación a las contraindicaciones, podemos mencionar que los YECAs y ARA2 están contraindicados en el embarazo, porque ya mencionamos que son teratogénicos, en la estenosis bilateral de la arteria renal. Están contraindicados también los YECAs y ARA2. Estenosis bilateral de la arteria renal. En pacientes que tienen hipercalemia severa, mucho cuidado. Porque los YECAs, los ARA2, la espironolactona, amiloride, triantereno, ¿por qué te debes acordar de esos 5? Porque elevan los niveles de potasio en la sangre. Mucho cuidado. Entonces, YECA, ARA2, espironolactona, amiloride, trianterena, elevan los niveles de potasio en la sangre. Entonces, imagínate un paciente que tiene enfermedad renal y que ya tiene hipercalemia. Si tú le das cualquiera de estos 5 fármacos, le condicionas una hipercalemia severa y puedes producir una arritmia ventricular y generar la muerte del paciente. Tengan mucho cuidado con ese dato. Por eso, antes de utilizar estos fármacos, hay que ver los niveles de potasio. Deben estar normales, porque si están elevados ya no podemos emplearlos. Luego tenemos por acá los beta bloqueadores. A ver, recordar que los beta bloqueadores, ¿no es cierto?, o los receptores adrenérgicos son de diferentes tipos, ¿no? Los más importantes son estos. Miren, el alfa-1 está en los vasos sanguíneos. ¿Y qué efecto tiene? Cuando yo estimulo al alfa-1, vasoconstricción. Ese es el efecto, vasoconstricción. A diferencia del beta-2, ¿qué hace? Vasodilatación, vasodilatación. Miren ese efecto, ¿no? Antagónico. El alfa-1 contrae, el beta-2 relaja, ¿ya? Entonces el alfa-1 hace vasoconstricción y el beta-2 vasodilatación. Y luego tenemos acá el alfa-2 y el beta-1, ¿no? Recuerden que el beta-1 está en el corazón y aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, pero también está en el riñón. Acuérdense que el beta-1 también está en el riñón y lo que hace es aumentar la secreción de renina, ¿no? ¿Se acuerdan los estímulos para que la célula yuxtaglomerular produzca renina y active todo el sistema renina? Hipoperfusión renal, estimulación de la mácula densa y estimular los receptores beta-1 del riñón. Entonces, ojo que el beta-1 está en el corazón y en el riñón, ¿eh? En el corazón aumenta la frecuencia, la fuerza de contracción del corazón y en el riñón aumenta la secreción de renina. Y el alfa-2 está a nivel central, ¿ya? Está a nivel presináptico, así se dice, ¿ya? Presináptico. Y lo que hace es regular la secreción de ¿quién? De norepinefrina. Entonces, el alfa-2 es el gran regulador. Entonces, se está formando bastante norepinefrina y se está secretando. Cuando ya hay demasiada norepinefrina, el alfa-2 inhibe la liberación de norepinefrina. Le pone el stop. Es el gran regulador de la liberación de norepinefrina. Inhibe la liberación de norepinefrina, ¿ya? Está a nivel central. Entonces, esos son los efectos que hacen los receptores adrenérgicos, sobre todo a nivel cardiovascular, que deben acordarse. De tal manera que lo que hacen los beta bloqueadores, como su nombre lo indica, ¿no?, es bloquear los receptores beta. Algunos bloquean a los dos, al beta-1, beta-2, otros solo al beta-1, por eso se llaman selectivos, y otros bloquean al beta y a los alfa, por eso se llaman mixtos, ¿no? Entonces tenemos los no selectivos, beta-1, beta-2, los selectivos que solo bloquean al beta-1 y los mixtos. En el caso de los selectivos, acuérdense la mnemotecnia MABE, ¿ya? MABE. Esos son los selectivos, los que solo bloquean al beta-1. Metoprolol, metoprolol, atenolol, atenolol, bisoprolol, bisoprolol y esmolol, ¿correcto? Ya está, esos son los beta selectivos. En los mixtos hay dos que debes acordarte importantes, el labetalol y el carvedilol. Labetalol y carvedilol. Y luego también tienes los no selectivos. Entonces miren, los selectivos y los mixtos son poquitos. Todos los demás son no selectivos, ¿ya? Entonces te dicen propranolol, es el representante de los no selectivos, ¿no? Propranolol, timolol, nadolol, pindolol, etc. Ya está. Entonces esos son no selectivos. Entonces esa es la clasificación, ¿no? De acuerdo a qué receptor bloquean. ¿Son selectivos, son no selectivos o son mixtos porque hacen bloqueo alfa y beta? Deben recordarse eso. Entonces vayamos a lo que viene a ser la aplicación clínica, donde empleamos lo que vienen a ser los beta bloqueadores. Bien, los beta bloqueadores lo empleamos
como antianginosos. Tienen una gran aplicación como antianginosos. Son los antianginosos de primera línea en la angina estable, porque mejoran el pronóstico del paciente. ¿Ya? Entonces, en la angina estable son los antianginosos de primera línea, porque mejoran el pronóstico del paciente, o sea, bajan la mortalidad. Eso ténganlo muy en cuenta. Son los antianginosos de primera línea. Pero también lo puedes emplear en el paciente con hipertensión arterial. Ese paciente hipertenso que tiene asociado un hipertiroidismo, de elección son los beta-bloqueadores, porque en el hipertiroideo está aumentado el tono simpático. Entonces, ¿cómo bloqueamos esa hiperexcitación del tono simpático? Con los beta-bloqueadores. En la paciente hipertensa con migraña, porque recuerden que para la profilaxis de migraña se emplea beta-bloqueadores. En el paciente hipertenso que tiene angina, ¿no? Que tiene angina estable, porque hemos dicho que son los antianginosos de primera línea. O cuando tiene arritmias supraventriculares, tipo flúter, tipo fibrilación auricular. Porque recuerden que estos fármacos también son antiarrítmicos. Ya vamos a ver la clasificación y pertenecen a la clase 2 de Van y Williams. Entonces se emplean en algunas arritmias, sobre todo supraventriculares, para controlar su frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en la fibrilación auricular. El fármaco de elección para controlar la frecuencia cardíaca en FA son los beta-bloqueadores. Controlan su frecuencia cardíaca en paciente con fibrilación auricular. ¿Ya? Muy bien. Cabe recordar que también se emplea en el paciente con falla cardíaca. Cuando está compensado, damos en la falla cardíaca beta-bloqueadores. Y el mejor beta-block, porque solo se pueden emplear 4 beta-blocks en la insuficiencia cardíaca. La mnemotecnia es Comen-Bistec, ¿ya? Comen, la C de carvedilol, ¿ya? Carvedilol. Pero también Comen, M de metoprolol, N, nebivolol. Y el último sería Bistec, bisoprolol. Ahí está. Entonces, Comen, Bistec. Esa es la mnemotecnia. Para que te acuerdes, los 4 beta-blocks que se emplean en la falla cardíaca. Carvedilol, metoprolol, nebivolol y bisoprolol. De estos, el mejor, carvedilol. Un dato con nebivolol, es un beta-block nuevo que aumenta, ojo, los niveles de óxido nítrico y con eso tiene efecto vasodilatador. Cuidado, te pregunto, ¿no? Te dicen beta-block que aumenta los niveles de óxido nítrico. Nebivolol, acuérdate la N, ¿no? Óxido nítrico, N, nebivolol. También se emplean en la preeclampsia para controlar la presión en el embarazo. ¿Y quién empleamos ahí? La betalol, que se puede emplear por vía endovenosa, 20 miligramos, o por vía oral. Y es el antihipertensivo de elección, ¿ya? Porque la betalol, al hacer un bloqueo mixto, no solo baja la presión, sino que aumenta la perfusión placentaria. Y eso es bueno en la paciente con preeclampsia. ¿Ya? Eso es bueno en la paciente con preeclampsia. Muy bien. Entonces, tenemos esas aplicaciones, ¿no? En la prevención de la hemorragia digestiva por varices gastroesofágicas. Ojo, prevención de la hemorragia varicosa se hace con beta-block, como nadolol, ¿no? O carvedilol también se puede emplear. Entonces, ¿por qué? Porque los beta-block bajan el flujo sanguíneo a nivel de la vena porta. Entonces se emplean para prevenir, ojo, hemorragia varicosa, que es la causa más frecuente de sangrado digestivo en los pacientes con cirrosis, que tienen hipertensión portal. No para tratamiento, ¿ah? Para tratamiento es la somatostatina, acuérdate, el opiotride, ¿no? Para prevenir, beta-block. En el tratamiento del glaucoma crónico, paciente con glaucoma crónico, ¿cómo bajamos la presión intraocular? Con timolol. ¿Ya? El timolol se emplea en el manejo médico del glaucoma crónico. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la aplicación de los beta-bloqueadores. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a lo que viene a ser las reacciones adversas, debemos recordar que estos fármacos generan el famoso broncoespasmo. Porque al bloquear los beta-2, no solo estás bloqueando la vasodilatación, sino que estos beta-2 también hacen broncodilatación. Entonces, abren los bronquios. Entonces, al bloquearlos, generas broncoespasmo. ¿No es cierto? Broncoespasmo. Entonces, eso ténganlo en cuenta, ¿no? Generan broncoespasmo, generan también, en este caso, la vasoconstricción, y por eso están contraindicados. ¿En qué pacientes? Están contraindicados en los pacientes, ¿no? Que tienen asma, que tienen EPOC. Sobre todo, ¿no es cierto?, los no selectivos. Los no selectivos, como hacen bloqueo beta-1 y también hacen bloqueo beta-2, el efecto adverso viene por el bloqueo beta-2. Por ahí viene el efecto, ¿ya? Entonces, contraindicado en pacientes con asma, con EPOC, los beta-block no selectivos, en bloqueo auriculoventricular, tengan mucho cuidado, en enfermedad arterial periférica, o sea, en isquemia arterial o enfermedad arterial periférica, porque inducen vasoespasmo, ¿no? Al hacer ese bloqueo beta-2 que es vasodilatación, ¿ya? Entonces, en esos casos están contraindicados. Mucho cuidado los beta-block en pacientes con diabetes, porque pueden inducir hipoglicemia, ¿ya? Pueden inducir hipoglicemia. Muy bien, entonces, eso es lo que deben recordar de estos beta-bloqueadores. Pero por acá también les quiero hacer recordar, ya que hemos revisado algo de los receptores alfa, es que tenemos unos fármacos que lo que hacen es estimular agonista de los alfa-2. ¿Quién es? Clonidina o el famoso metildopa, ¿ya? Metildopa, clonidina son agonistas alfa-2. Entonces quiero que veas el efecto. ¿Qué hace el alfa-2? Inhibe la liberación de norepinefrina. Por eso metildopa se emplea como antihipertensivo, de acción central, porque el alfa-2 está a nivel presináptico, en la gestante, ¿no? En la preeclampsia. El famoso test de clonidina, que lo empleas en el diagnóstico de acromegalia. Entonces acuérdate de estos fármacos, clonidina, metildopa, que son agonistas alfa-2. Y si el alfa-1 hace vasoconstricción y quiero dar un antihipertensivo, lo que tengo que hacer es inhibidores del alfa-1.
¿no? Entonces ahí acuérdate de prazosine, terazocin, ¿no es cierto? Terazocin, que son bloqueantes alfa 1 y que se emplean también como antihipertensivos en el paciente que tiene hiperplasia benigna de próstata. Hiperplasia benigna de próstata, al bloquear alfa 1 y alfa 1, que no solo están en los vasos, sino que también están a nivel del esfínter uretral. ¿Y qué es lo que hace? Cierran el esfínter uretral, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque contraen al esfínter uretral interno, ¿ya? Por eso los antagonistas alfa 1 o bloqueadores alfa 1 se emplean en la hiperplasia benigna de próstata. El más específico, la tamsulosina, ¿no? Pero también está el prazosine, terazocin, que son bloqueadores alfa 1 y que también se emplean como antihipertensivos. Miren, por eso hipertenso con hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué fármaco antihipertensivo le doy? Bloqueantes alfa 1, acuérdense, bloqueantes alfa 1. Pero también tienes acá los bloqueantes alfa 1 y alfa 2, ¿ya? También puedes hacer eso, bloquear alfa 1 y bloquear alfa 2. Los bloqueantes alfa 1 y alfa 2, bloquean a los dos. ¿Quién es ese fármaco? Fentolamina. Fentolamina, que se emplea en la crisis hipertensiva del paciente con feocromocitoma. Crisis hipertensiva del paciente con feocromocitoma, ¿ya? Entonces, no solo hemos visto los beta bloqueadores propiamente que bloquean el beta 1, algunos el beta 2, algunos ambos, sino que también por acá también hemos visto los alfa bloqueadores. Alfa 1 selectivo, alfa 1, alfa 2, o los agonistas alfa 2 que tienen otro efecto, como hemos visto del metildopa, ¿no? Que su efecto es central. Pero ojo, metildopa es un agonista alfa 2, no se confunda. Eso a veces en farmacología veo que se olvidan, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que metildopa es un agonista alfa 2 y que tiene efecto central? Vamos con los bloqueadores de los canales de calcio, ¿ya? Entonces, en el caso de los bloqueadores de canales de calcio, como su nombre lo indica, inhiben la conducción de los canales de calcio. ¿De qué tipo? Los canales de tipo L, que son los canales de calcio lentos. Se clasifican en dos tipos, los llamados dihidropiridínicos y los no dihidro. ¿Y por qué es importante diferenciar? Porque los dihidropiridínicos tienen selectividad por el tejido vascular, por las arterias. En cambio, los no dihidro, por el tejido cardíaco. Entonces, los dihidropiridínicos, como el nifedipino, el amlodipino, etcétera, miren, ahí están, ¿no? Los famosos pinos, son los dihidropiridínicos, tienen efecto a nivel vascular, bloqueando los canales de calcio y generando esto de acá, vasodilatación, vasodilatación, con lo cual baja la resistencia vascular y baja la presión arterial. Tienen un efecto vasodilatador. Y los no dihidro tienen selectividad a nivel del tejido cardíaco y en el sistema de conducción, disminuyendo la velocidad de conducción del impulso cardíaco. Por eso estos de acá tienen efecto antiarrítmico, donde está verapamilo y diltiazem. Verapamilo y diltiazem. Entonces, hay esos dos grupos, ¿no? Un efecto vasodilatador, que lo hacen los dihidropiridínicos, y el efecto antiarrítmico, que lo hacen los no dihidropiridínicos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá el mecanismo de acción, ¿no? Recuerden esto de acá. En el músculo liso de los vasos, miren, el calcio, cuando ingresa por sus canales de tipo L, lentos, canal L, lentos, se une con la calmodulina, porque estamos en el músculo liso. Acuérdate, en el miocito cardíaco el calcio, ¿con quién se unía? Con la troponina C, ¿te acuerdas? Ya, acá como estás en el músculo liso, con calmodulina. Esta es la proteína fijadora de calcio. Entonces, la calmodulina se une con el calcio, forma un complejo que va a activar a la miosina. Y esa miosina atrae, se fosforila y va a interactuar con la actina y produce una contracción, ¿ya? Entonces miren cómo la calmodulina unida al calcio activa una quinasa de la miosina, con lo cual la miosina se fosforila y una vez fosforilada la miosina interactúa con la actina, que son las dos proteínas contráctiles, y se produce la contracción. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Bloquean estos canales de calcio lento que están a nivel vascular, o en el caso de los no dihidro, a nivel del tejido cardíaco. ¿Cuál es la aplicación clínica de estos fármacos, de los bloqueadores de canales de calcio? Que lo empleamos en el paciente con hipertensión arterial, porque al tener un efecto vasodilatador, bajan la resistencia y bajan la presión. ¿Pero en qué pacientes? En el paciente hipertenso que tiene fenómeno de Raynaud, son de elección, ¿ya? Porque el fenómeno de Raynaud se produce por un efecto de vasoespasmo, o en la famosa angina de Prince-Metal, que se produce por vasoespasmo coronario, ya que hay que recordar que estos fármacos producen vasodilatación también de las arterias coronarias, ¿no? Entonces eso es muy importante para tratar la angina de Prince-Metal. La angina de Prince-Metal se produce por vasoespasmo coronario. Entonces el fármaco más importante para tratar, o el de elección para tratar la angina de Prince-Metal, son los calcio antagonistas, ¿no? Muy bien. También se emplean como antiarrítmicos. Son antiarrítmicos de la clase 4 de Van y Williams. Verapamilo, diltiazem son antiarrítmicos. ¿Estamos? De la clase 4, o sea, sirven para controlar la frecuencia cardíaca en arritmias supraventriculares, como fibrilación, como flutter. En esas arritmias supraventriculares, los calcioantagonistas controlan la frecuencia cardíaca, al igual que los beta bloqueadores, ¿no? Ahora, de estos el más potente es verapamilo, de los antiarrítmicos. Y en el caso de los dihidro, recordar, miren, ¿no? Que este es el más potente, nisoldipino, tiene mayor selectividad por los vasos. Y recuerden la acción corta es nifedipino. Y la que tiene tiempo de vida media larga es amlodipino, ¿no? Ese detalle acuérdate. Nifedipino tiene acción corta, tiempo de vida media corta, y amlodipino tiene tiempo de vida media larga, ¿no? Ya está. Donde también se emplea nifedipino en la paciente con preeclampsia, se emplea nifedipino como tocolítico y es de elección en las gestantes mayores de 32 semanas como tocolítico para emplearlo en el parto prematuro, etc. Recuerden que el fármaco
que puedes dar como antihipertensivo en el embarazo y que también tiene acción topolítica para el parto prematuro es nifedipino, ¿verdad? Entonces, nifedipino, miren, tiene esa acción o tiene esa indicación a nivel obstétrico, ¿ya? A nivel obstétrico. Prevención del vasoespasmo cerebral en la hemorragia subaracnoidea, que es una complicación. Recuerden el vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea. Puedes prevenirla con nimodipino, ¿ya? Nimodipino. Muy bien. En la calasia, en el espasmo difuso del esófago, también empleamos nifedipino, ¿ya? Nifedipino. En la calasia donde está hipertónico el esfínter esofágico inferior o en el espasmo difuso donde hay mucha contracción, recuerden que el nifedipino está indicado, ¿no? Para relajar ese esfínter, para relajar el esófago, ¿ya? Entonces tienen esas indicaciones. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Sus efectos adversos, me olvidaba por acá, miren, ojo, y una aplicación importante en el paciente hipertenso, o sea, cuando veas un paciente que tiene enfermedad renal crónica más hipertensión arterial. ¿Cómo controlas esa hipertensión en el paciente con enfermedad renal crónica si la tasa de filtración está a menos de 30 mililitros por minuto o los niveles de potasio ya están elevados, más de 5.5? Ahí entran los calcio antagonistas, porque en estas condiciones ya no puedes utilizar YECAS. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo utilizabas YECAS para controlar la presión en el paciente renal? Cuando la tasa de filtración era más de 30 o los niveles de potasio normales. Pero si no tienes esas condiciones y ya la tasa de filtración está menos de 30, ¿no? Estadio 4, ¿no? De la enfermedad renal. Estadio 4 menos de 30, estadio 5 es menos de 15, o sea, estadio 4 y 5, o niveles de potasio elevados, pues ya no puedes utilizar YECAS. Entonces ahí, ¿qué fármaco empleas para controlar la presión en un paciente renal crónico? Calcio antagonistas. Calcio antagonistas. Entonces eso deben recordarse. Cuando ya no puedes utilizar YECAS para controlar la presión en un paciente renal crónico, porque la tasa de filtración está muy baja, los niveles de potasio están elevados, en vez de los YECAS utilizarás calcio antagonistas. Acuérdate de ese detalle. En las reacciones adversas, recordar que de los calcio antagonistas una reacción adversa frecuente son los edemas, ¿ya? Los edemas. Debido a esa vasodilatación, aumenta la presión hidrostática y se acumula agua en el intersticio y eso genera edemas, ¿no? También algunos calcio antagonistas producen estreñimiento, ¿no? Constipación, producen rubicundez facial también, producen a nivel, recordar, el efecto diferente que tiene el dihidropiridínico. Miren, el dihidropiridínico produce vasodilatación, baja la frecuencia, baja la presión. Eso tiene un efecto en el corazón, el dihidropiridínico, de que genera taquicardia, o sea, genera palpitaciones. Eso se conoce con el nombre de taquicardia refleja. Pero ¿eso quién genera? Los dihidropiridínicos. Porque el no dihidro, como tiene efecto a nivel cardíaco, baja la frecuencia cardíaca, por eso se emplea como antiarrítmico. Entonces, a nivel de la frecuencia cardíaca, el efecto es diferente. Mientras que los dihidro producen taquicardia refleja, ya que bajan la presión y producen taquicardia refleja, los no dihidro bajan la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando escuches taquicardia refleja, palpitaciones, eso es de los dihidropiridínicos. Muy bien. Contraindicado, hay que tener mucho cuidado en los pacientes con falla cardíaca sistólica, porque los puede descompensar. Uno de los fármacos que descompensa a los pacientes con falla cardíaca es los calcio antagonistas. También los AINES, ¿no? Los AINES, que son retenedores de sodio, agua, y por la congestión pueden descompensar al paciente con falla cardíaca sistólica. En el caso de los nitratos, vamos a ver que estos fármacos son formadores o donadores de óxido nítrico. Eso es lo que hacen los nitratos, promueven la formación de óxido nítrico. Entonces recordar, miren, que el óxido nítrico, ¿no? Lo que hace es activar a esta enzima, la guanilato ciclasa, que va a convertir el GTP en GMP cíclico, y este es el famoso segundo mensajero del óxido nítrico. Y el GMP cíclico lo que hace es desfosforilar a la miosina, y al desfosforilar a la miosina, esta no interactúa con la actina, y entonces se relaja. Entonces el óxido nítrico, a través de su segundo mensajero, que es el GMP cíclico, produce relajación de los vasos. Entonces produce una vasodilatación. Ese es el efecto, ¿correcto? Vasodilatación, porque relaja el músculo liso de los vasos. Pero ojo, ese efecto vasodilatador lo vemos más en las venas que en las arterias, o sea, que los nitratos son principalmente venodilatadores, con lo cual lo que hacen al final es bajar la precarga, y de ahí su efecto que tienen como antianginoso, esa es la aplicación, ¿no? Antianginoso, pero son solo sintomáticos, no mejoran el pronóstico del paciente. Los que mejoran el pronóstico del paciente como antianginosos en un paciente con angina estable son los beta-block, los calcio antagonistas, pero el nitrato solo es sintomático, ¿ya? Lo puedes emplear de manera aguda, en la cardiopatía isquémica aguda, en el SICA, en el síndrome coronario agudo, la famosa nitroglicerina por vía sublingual, o de manera crónica, que es el dinitrato diisosorbide o el mononitrato de isosorbide, ¿no? Que se puede emplear por vía oral o en parches también, ¿no? Y hay que extender el uso de la aplicación de los nitratos porque tienen un efecto llamado taquifilaxia. Acuérdense, los nitratos generan taquifilaxia. ¿Eso qué quiere decir? Que su efecto terapéutico se va perdiendo conforme lo vamos utilizando. Es por eso que debemos espaciar el tiempo en el cual damos los nitratos, para evitar ese efecto de taquifilaxia, ¿no? Por eso se emplea en la mañana y en la noche, ¿no? Entonces así espaciamos el tiempo de uso de los nitratos. Porque si lo damos de manera frecuente a cortos periodos, generamos taquifilaxia y vamos a perder el efecto terapéutico.
Entonces el efecto antianginoso sobre todo va por eso, por la disminución de la precarga, porque le estás ahorrando trabajo al corazón. Los dos trabajos del corazón es la precarga y la poscarga. Entonces le ahorras el trabajo al corazón, ¿ya? Muy bien. Ese es el efecto de los nitratos, ¿no? También tenemos acá su aplicación en el edema agudo de pulmón, cardiogénico, ese paciente que tiene congestión pulmonar, ¿ya? Asociado a hipertensión arterial, ¿no? Esta es una emergencia hipertensiva. Paciente hipertenso que tiene edema agudo de pulmón cardiogénico. O sea, aparte de pasarle oxígeno, etcétera, le damos nitroglicerina. O si no responde, el más potente, acuérdense del nitroprusiato. El nitrato más potente o el antihipertensivo más potente, ojo que es nitroprusiato de sodio. Es el antihipertensivo más potente, ¿correcto? Porque hace vasodilatación arterial y venosa, ¿no? O sea, los nitratos dilatan los dos, arterias y venas, pero principalmente venas. En el caso del nitroprusiato es el más potente en dilatar tanto venas como arterias. Por eso es el antihipertensivo más potente que lo podemos emplear en emergencias hipertensivas, como este caso, como el edema agudo de pulmón, ¿ya? Hipertensivo se llama. Porque en el edema agudo de pulmón normotensivo, que va en compresión normal, ahí lo que empleamos más es furosemida, ¿ya? Edema agudo de pulmón normotensivo, furosemida, ¿ya? Muy bien. Esas entonces las aplicaciones de los nitratos. En cuanto a las reacciones adversas, debemos recordar la cefalea por la vasodilatación cerebral, ¿ya? También pueden generar hipotensión o incluso coma cuando interaccionan con otros fármacos, como el sildenafilo. Mucho cuidado, esa interacción. ¿Por qué? Porque el sildenafilo lo que hace es inhibir a la fosfodiesterasa. Entonces miren, el óxido nítrico aumenta la producción de GMP cíclico y el GMP cíclico se degrada con la fosfodiesterasa. Pero ¿qué pasa si das nitrato, que va a aumentar el óxido nítrico y va a aumentar el GMP cíclico, y a la vez das un inhibidor de la fosfodiesterasa, como es el sildenafilo? Entonces vas a potenciar el aumento de GMP cíclico, porque estás formando más GMP cíclico y encima estás bloqueando su metabolismo. Entonces por eso debes acordarte de esta interacción importante, ¿ya? Interacción farmacológica importante. No se puede dar nitratos con inhibidores de la fosfodiesterasa. Tal es el caso de la pastillita azul, ¿no? El famoso Viagra, pues, ¿no? El sildenafilo. Entonces por eso un urólogo, cuando va a prescribir sildenafilo para un caso de disfunción eréctil, primero pregunta si está tomando nitratos, porque esa interacción está contraindicada, ya que potencia la formación de GMP cíclico. Eso produce una vasodilatación severa y puede llevar al paciente a hipotensión severa o incluso coma. Entonces tengan en cuenta esa interacción. Luego tenemos por acá los llamados inotrópicos. Bueno, los inotrópicos son fármacos que aumentan la fuerza de contracción del corazón, ¿no? Aumentan la fuerza de contracción del corazón. Eso va a depender del calcio intracelular. Mientras más calcio dentro del miocito cardíaco, ¿se acuerdan? Se unía a la troponina C y eso interactuaba o cambiaba la conformación de la tropomiosina, liberaba los sitios activos de lactina, ¿se recuerdan? Y lactina con la miosina interactuaba y aumentaba la fuerza de contracción. Entonces, los inotrópicos hacen eso. Uno de los más reconocidos son los digitálicos, ¿no? O sea, donde está la digoxina, el anatócido C. ¿Y cuál es el efecto de la digoxina? El efecto de la digoxina es esta. Bloquea la bomba de sodio-potasio. Acuérdense de ese efecto. La digoxina bloquea la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Qué hace esta bomba de sodio? Saca 3 sodios y mete 2 potasios, ¿verdad? Eso es lo que hace la bomba de sodio y potasio. Entonces, al bloquearla, no hay cómo sacar sodio, porque eso es lo que hace la bomba de sodio y potasio. Saca sodio y mete potasio. Entonces, como no hay cómo sacar al sodio, porque se ha bloqueado la bomba, este sodio va a salir ahora intercambiándose con calcio. Miren. Entonces, intercambia sodio por calcio. Y de esa manera aumentamos calcio en el citoplasma de los miocitos y eso genera aumento de la contractibilidad. Aumento de la contractibilidad. Ese es el efecto de la digoxina. Bloquea la bomba de sodio-potasio. Eso hace que luego el sodio se intercambie con el calcio y ese aumento de calcio citoplasmático estimula la contractibilidad, la fuerza de contracción. Por eso decimos que la digoxina tiene un efecto inotrópico positivo, porque aumenta la concentración de calcio. Y eso lo obtiene por el bloqueo de la bomba de sodio-potasio. Acuérdate, eso es efecto. Pero también tiene un efecto cronotrópico, ojo, negativo. ¿Por qué? Porque estimula el tono vagal, estimula al vago. ¿Y el vago qué es? Representante del parasimpático. Y como representante del parasimpático, baja la frecuencia cardíaca. Entonces, la digoxina tiene ese efecto. Mientras que aumenta la fuerza de contracción, inotropismo positivo, baja la frecuencia cardíaca. Cronotropismo negativo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso deben tener en cuenta. ¿Cuál es la aplicación clínica de la digoxina? La aplicación clínica de la digoxina es básicamente en el paciente que tiene arritmias supraventriculares, sobre todo la fibrilación auricular, cuando se asocia a falla cardíaca. Paciente con flúter, paciente con fibrilación auricular, que tiene falla cardíaca, ahí damos digoxina para control de la frecuencia cardíaca. Control de la frecuencia cardíaca. Entonces ahí controlamos la frecuencia, ¿no?, cardíaca del paciente, ¿ya? Entonces esa es la indicación. Porque si solo tengo fibrilación auricular sin falla cardíaca, recuérdate que ahí los que controlan la frecuencia cardíaca son beta bloca a la cabeza o calcio antagonistas. Pero si el paciente tiene, además de fibrilación, falla cardíaca, ahí le das digoxina para controlar la frecuencia cardíaca. Entonces tengan en cuenta ese dato, ¿ya? Es FA más falla cardíaca. También
¿no es cierto?, vamos a tener la llamada intoxicación por digoxina, que es muy común porque la digoxina tiene un margen terapéutico estrecho. Entonces el nivel terapéutico con el nivel de toxicidad están muy juntos. Entonces basta que la concentración de la digoxina en sangre sea más de 2 nanogramos por mililitro, ya hablamos de intoxicación. Y el paciente empieza a tener síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos. Son los síntomas precoces de la intoxicación por digoxina. Luego ve de color amarillento todo, las famosas antopsias. Ve de color amarillento las cosas. Puede tener también alucinaciones, psicosis, ¿no?, como síntomas de intoxicación. Y también genera arritmias. Miren, como un antiarrítmico puede generar arritmias. Entonces, ¿qué arritmia es la más frecuente producida por la intoxicación por digoxina? Extrasístoles ventriculares en grupo de 2, por eso se llama bigeminismo. Bigeminismo, porque produce extrasístoles ventriculares en grupo de 2. Por eso acuérdate, el pulso bigeminado se presenta en la intoxicación por digoxina, pulso bigeminado, porque esta es la arritmia más frecuente producida por la intoxicación. Ahora, la más específica es taquicardia auricular más bloqueo auriculoventricular. Esa es la arritmia más específica producida por la intoxicación. Pero la más frecuente es extrasístoles. En el electrocardiograma, algo característico de la intoxicación por digoxina es el descenso o infradesnivel del segmento ST. La llamada cubeta digitálica, ¿no? Cubeta, porque desciende el ST. ¿No? La llamada cubeta digitálica. Entonces, eso vemos en la intoxicación por digoxina. Y algo que suelen preguntar de esto también es, ¿quién favorece la intoxicación por digoxina? Hay factores que favorecen la intoxicación, por ejemplo, la hipocalemia, la hipomagnesemia, la hipercalcemia, el paciente con insuficiencia respiratoria, o sea, hipoxia, el paciente con falla renal, aumento de creatinina, el paciente con acidosis, descompensado, el paciente con hipotiroidismo, el paciente que consume otros fármacos, la mnemotecnia es a ver quién, A de amiodarona, B de verapamilo y quién de quinidina. Entonces, esos factores condicionan la intoxicación por digoxina. Hipocalemia, hipomagnesemia, hipercalcemia, insuficiencia respiratoria, hipoxia, falla renal, paciente con insuficiencia renal, acidosis, hipotiroidismo o la interacción con otros fármacos. A ver quién, amiodarona, verapamilo, quinidina. Entonces, si yo tengo esos factores, estos condicionan la intoxicación por digoxina. Pero también hay otros fármacos inotrópicos, como por ejemplo los llamados sensibilizadores de los canales de calcio, ¿no? El calcio puede ingresar directamente, interactúa con la troponina C y aumenta la fuerza de contracción. Entonces, ¿quiénes son estos fármacos sensibilizadores del canal de calcio? Ahí tenemos a levosimendan. Levosimendan. Es un sensibilizador de los canales de calcio y por lo tanto tiene efecto inotrópico positivo. También están los inhibidores de la fosfodiesterasa, porque miren, la fosfodiesterasa metaboliza el AMP cíclico, ¿no? Y miren lo que hace el AMP cíclico, activa una quinasa que ayuda a la fosforilación para ayudar a la entrada de calcio. Entonces, si yo inhibo el metabolismo del AMP cíclico, entonces este aumenta y favorece la entrada de calcio. Entonces, ¿quiénes son los inhibidores de la fosfodiesterasa 3? Milrinona, que es otro entonces inotrópico que inhibe a la fosfodiesterasa 3. Entonces, la milrinona, el levosimendan, son inotrópicos positivos, que se emplean en paciente con shock cardiogénico, con falla cardíaca avanzada, porque tienen ese efecto de aumentar la fuerza de contracción, ya que aumentan, como están viendo, los niveles de calcio citoplasmático. Entonces, en casos de falla cardíaca avanzada, de shock descompensado, podemos emplear estos inotrópicos positivos, pero ojo, que son proarrítmicos, o sea, generan arritmias y también aumentan la mortalidad en los pacientes con falla cardíaca, ¿no? Entonces, estos fármacos te sacan del cuadro agudo, pero a largo plazo ya aumentan la mortalidad, porque se emplea ya en pacientes que tienen una falla cardíaca muy avanzada. Y luego tenemos los agonistas de los receptores adrenérgicos. Entonces, acá se deben acordar que los receptores alfa 1 están en los vasos, ¿verdad? Haciendo vasoconstricción, los beta 2 haciendo vasodilatación y el beta 1 está en el corazón. Eso es básico que recuerden, ¿verdad? Alfa 1, vasoconstricción. Beta 1 en el corazón, aumentando la frecuencia, la fuerza de contracción. Y el beta 2 en los vasos haciendo vasodilatación. Entonces, la dobutamina tiene efecto en los receptores alfa y beta. Es un agonista alfa y un agonista beta, pero tiene mayor efecto en los receptores beta 1 del corazón, más que el alfa y más que el beta 2. Miren, su efecto principalmente es en los receptores beta 1 del corazón. Por eso lo empleamos en shock cardiogénico. Lo empleamos en shock cardiogénico, compensado, aquel que tiene la presión arterial normal, porque te va a levantar la función cardíaca, más no la presión, porque como ves su efecto alfa 1 es bajo. Entonces, ¿quién es agonista? Principalmente beta 1, dobutamina, acuérdate, ¿no? Dobutamina, beta 1, bobo, ¿no? Del corazón. La dopamina tiene un efecto que va variando de acuerdo a la dosis que se emplea. Las dosis bajas de dopamina, ¿ya? Las dosis bajas de dopamina, lo que van a estimular son los receptores, miren, ¿eh? Las dosis bajas estimulan a los receptores de dopamina que están en el riñón, aumentando la tasa de filtración glomerular, aumentando el flujo sanguíneo renal. Entonces, la dopamina a dosis bajas aumenta la perfusión renal, aumenta la tasa de filtración glomerular. Pero a dosis intermedia, estimula a los receptores beta 1 del corazón. O sea, los receptores beta los estimula a dosis intermedia, ¿ya? Y ya dosis altas, sobre todo dosis altas de dopamina,
te va a estimular a los receptores alfa 1, ¿no? Las dosis altas de dopamina, generando vasoconstricción y elevando la presión arterial, o sea, un vasopresor. Entonces miren ese efecto que tiene la dopamina de acuerdo a la dosis que empleamos. Las dosis bajas de dopamina aumentan la perfusión renal, la dosis intermedia estimula la fuerza de contracción, aumenta el gasto cardíaco, y las dosis altas de dopamina tienen un efecto vasopresor al ejercer vasoconstricción y generando aumento de la resistencia vascular. Entonces miren, va a depender de la dosis. La epinefrina es un agonista también de los receptores alfa y beta, pero produce generalmente efecto, ¿no?, en los receptores beta 1, más que los alfa. ¿Dónde empleamos la epinefrina? Acuérdense, es la droga de elección en anafilaxia, en esa reacción alérgica severa conocida con el nombre de anafilaxia. La epinefrina, por vía subcutánea intramuscular, es la droga de elección. También empleamos en paro cardíaco la epinefrina, ¿no? En paro cardíaco, cuando no hay respuesta a la terapia eléctrica, o en los casos específicos de los ritmos no desfibrilables, acuérdense, asistolia, actividad eléctrica sin pulso, la droga de elección es epinefrina. Entonces la empleamos en paro cardíaco. Y la norepinefrina, miren, es la inversa. Tiene más efecto en alfa que en beta. Por lo tanto, es un vasopresor principalmente. Por eso es la droga de elección en el shock cardiogénico, descompensado, con hipotensión. Es la droga de elección en el shock séptico, porque recuerden, en la sepsis hay una vasodilatación generalizada. Entonces la norepinefrina es el fármaco de elección. En el shock séptico, en el shock cardiogénico descompensado, de primera línea utilizamos norepinefrina, ¿no?, debido a ese efecto vasopresor que hace sobre sus receptores alfa 1. Y la fenilefrina es el único selectivo, porque este no se mete con los receptores beta, solo estimula los receptores alfa. Entonces la norepinefrina, como les mencionaba, es la droga de elección en el shock séptico, por su efecto vasopresor. Pero como estimula también a los receptores beta 1, aunque sea poco, pero los estimula, ¿qué va a generar? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, o sea, le hace trabajar más al corazón. Entonces imagínense que tienen un paciente con shock séptico y que tiene arritmias o tiene falla cardíaca avanzada. Dar norepinefrina le va a hacer trabajar más al corazón. Entonces en esos casos de shock séptico, donde el compromiso cardíaco está muy comprometido, es decir, el paciente tiene falla avanzada, falla cardíaca avanzada o tiene arritmias, entonces ahí hay que dar agonistas selectivos del alfa 1, como es el caso de la fenilefrina. O sea, un shock séptico con arritmias no le puedes dar norepinefrina, porque la norepinefrina le va a estimular a los receptores beta 1 y lo va a descompensar al paciente. Pues en esos casos de shock séptico con arritmias cardíacas, empleamos fenilefrina, ¿ya? Pero ese sí, la norepinefrina es de primera línea, para shock séptico, para shock cardiogénico, que estoy mencionando, es de primera línea, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esos son los famosos agonistas alfa, beta, adrenérgicos, ¿no?, que tienen aplicación en diferentes patologías. Muy bien. Bien, en el caso entonces de antihipertensivos, hay que recordar que en la hipertensión arterial el tratamiento inicial siempre es no farmacológico, ¿ya? Ojo con eso. Cuando les digan en un paciente hipertenso el tratamiento inicial es los cambios en los estilos de vida, ¿no?, o practicar los estilos de vida saludables, ¿no? La mejor medida para bajar la presión arterial es bajar de peso. Por ejemplo, por cada kilo que se baja 1 milímetro de mercurio, imagínense. Entonces bajas 10 kilos, 10 milímetros de mercurio. Es la medida más efectiva, la dieta DASH, hacer ejercicio, ¿no?, la dieta hiposódica, sodio menos, ¿no?, sal menos de 6 gramos o sodio menos de 2 gramos, etc. Es la medida inicial, ¿no? Pero luego ya complementamos de acuerdo a los controles, al valor de presión, con la terapia farmacológica. Entonces, ¿cuáles son los grupos de fármacos que bajan la presión arterial? Y acá les quiero hacer recordar que la presión arterial, recuerden, es gasto o resistencia vascular periférica. El gasto, recuerden, es una función del corazón y la resistencia de los vasos. El gasto, a su vez, es frecuencia por volumen sistólico, ¿verdad? De tal manera que la presión arterial queda definida por estos tres factores: frecuencia, volumen y resistencia. Entonces, si yo quiero bajar la presión arterial, tengo que bajar o bien la resistencia, o bien la volemia, o bien la frecuencia cardíaca. Si yo bajo cualquiera de esos tres factores, bajo la presión arterial. Entonces, de eso se trata la farmacología antihipertensiva. Entonces, ¿quiénes bajan, por ejemplo, la resistencia vascular periférica? Los vasodilatadores. Todos los fármacos que hacen vasodilatación bajan la resistencia vascular periférica, y ahí tenemos un buen grupo de fármacos, como por ejemplo los IECAS, captopril, enalapril, lisinopril, o sus hermanas, los ARA2, valsartán, candesartán. Pero también tenemos a los bloqueadores de canales de calcio, buenos vasodilatadores, sobre todo los dihidropiridínicos, que tienen selectividad por el tejido vascular. Pero también tenemos como vasodilatadores los antagonistas alfa 1, prazosin, perazocin, que se emplean en el paciente hipertenso con hiperplasia benigna de próstata, ¿no?, porque al bloquear los alfa 1 también inducimos vasodilatación. También tenemos otro efecto vasodilatador con los famosos nitratos, ¿ya? Entonces, la nitroglicerina, o el más potente de los antihipertensivos, el nitroprusiato, que es el más potente de los antihipertensivos. Entonces, miren ahí el efecto vasodilatador. Los IECAS y los ARA2 hacen vasodilatación arterial y venoso, ojo, pero más vasodilatación arterial. Los calcio antagonistas hacen vasodilatación arterial, incluso también de las arterias coronarias, recuerden. Los antagonistas alfa 1, vasodilatación arterial. Y los nitratos, como la nitroglicerina, el nitroprusiato, hacen vasodilación venosa. Pero en el caso del nitroprusiato, recuerden que es un vasodilatador arterial y venoso muy potente. Por eso es el antihipertensivo más potente, ¿ya? Acá también hay otros que podemos mencionar como un vasodilatador directo de las arterias, que es la hidralacina también. Hidralacina, vasodilatación arterial.
directo, ¿no? También tenemos el antagonista alfa-1, alfa-2, ¿ya? Como es la tamsulosina, perdón, la fentolamina, ¿no? Que habíamos mencionado. Antagonista alfa-1, alfa-2. Entonces, esos fármacos tienen efecto vasodilatador. Por eso lo empleamos como antihipertensivos, ¿no? Pero ¿en qué situaciones? Por ejemplo, los YKS-ARA2, ¿en qué caso vas a indicar como antihipertensivo? Cuando el paciente tiene falla cardíaca, cuando el paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, cuando el paciente tiene infarto agudo de miocardio, cuando el paciente tiene hipertensión más diabetes, hipertensión más proteinuria, más microalbuminuria. Ahí de elección, como antihipertensivo, cuando el paciente tiene esas comorbilidades, va a los YKS-ARA2 de elección. ¿Ya? Acuérdense, falla cardíaca, hipertrofia del ventrículo, infarto, diabetes, proteinuria, microalbuminuria, o el paciente con falla renal, cuya tasa de filtración es más de 30 o niveles de potasio normales. Ahí doy YKS o ARA2. Los calcioantagonistas son de elección en el paciente hipertenso que tiene fenómeno de Raynaud o angina de Prince-Metal. Son de elección ahí, recuerden. Sobre todo en la angina de Prince-Metal, que es por un vasoespasmo coronario. La hidralacina, que es un vasodilatador arterial directo, se emplea en el embarazo. Puedes emplear en el embarazo hidralacina. Porque los YKS, los ARA2, acuérdate que son teratogénicos. El alfa-1, alfa-2, recuérdate en el paciente con feocromocitoma. Crisis hipertensiva del feocromocitoma. Se dan los antagonistas alfa-1, alfa-2, donde está fentolamina. Es el representante, ¿no? Fentolamina. Y los antagonistas alfa-1, donde está prazosine, terazocin, se da en el paciente hipertenso que tiene hiperplasia benigna de próstata. O paciente hipertenso con dislipidemia. Ahí utilizamos los antagonistas alfa-1. Paciente hipertenso con HBP, paciente hipertenso con dislipidemia. Nitroglicerina en el edema agudo pulmón cardiogénico, ¿no? Hipertensivo, empleamos nitroglicerina. En el paciente con síndrome coronario isquémico agudo, utilizamos nitroglicerina. Y en casos refractarios severos, reservamos el nitroprusiato. Siempre el nitroprusiato es para casos refractarios severos, porque es el más potente, ¿no? Ya está. Acá también me faltaba los calcioantagonistas en el paciente hipertenso con falla renal, pero cuando ya no puedas utilizar YKS, que es cuando la tasa de filtración es menos de 30 o los niveles de potasio están elevados, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, ahí tienen que recordar, miren las indicaciones, ¿no? De estos fármacos que bajan la presión por su efecto vasodilatador, donde bajan la resistencia vascular. Pero también hay otros efectos, ¿no? De los antihipertensivos. Por ejemplo, a nivel renal, los famosos diuréticos, ¿no? Que bajan la volemia y eso es efecto a corto plazo, ¿ya? Los diuréticos como antihipertensivos. Y ahí el representante son las famosas tiazidas, pues, ¿no? Las famosas tiazidas se utilizan como antihipertensivos porque bajan la volemia y eso es efecto a corto plazo, ¿ya? Como son diuréticos, bajan la volemia y eso baja la presión. Pero ojo, a largo plazo, este es su efecto más importante, a largo plazo. Eso es saber farmacología. Cuando a ti te pregunten, ¿por qué la hidroclorotiazida baja la presión arterial? A corto plazo, porque baja la volemia. Pero el principal efecto, como antihipertensivo, es su efecto a largo plazo, que interfiere con la entrada de calcio en los vasos, con lo cual tiene un efecto vasodilatador y baja la resistencia. Entonces muchos conocen a las tiazidas por su efecto diurético, con lo cual baja la volemia y baja la presión. Pero ojo, eso es su efecto a corto plazo. Su efecto más importante para bajar la presión es su efecto a largo plazo, que tiene un efecto vasodilatador, porque interfiere con la entrada de calcio en los vasos o en las arterias, con lo cual baja la resistencia. Mira, entonces el efecto que tienen los diuréticos para bajar la presión arterial. ¿Y dónde son de elección? En el paciente adulto mayor hipertenso, en el paciente con osteoporosis, en el paciente que tiene o es de etnia afroamericana, las tiazidas son de elección. ¿Ya? Entonces un hipertenso abuelito, un hipertenso de etnia afroamericana o que tiene osteoporosis, las tiazidas son de elección. ¿Ya? Muy bien. Otro efecto es el efecto a nivel cardíaco, los famosos beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son antihipertensivos. ¿Por qué? Porque bajan la frecuencia cardíaca, ya que al bloquear los receptores beta 1, bajan la frecuencia cardíaca y bajan la fuerza de contracción. Entonces, con eso bajan la presión arterial. Pero es un efecto mínimo, ¿ya? Por eso son antihipertensivos que solo se utilizan en ciertas condiciones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, paciente hipertenso que tiene hipertiroidismo, paciente hipertenso o paciente hipertensa que tiene migraña, paciente hipertensa que tiene arritmias supraventriculares, como fibrilación auricular, paciente hipertenso que tiene angina, porque es el antianginoso de elección. Entonces, ahí los beta-block se utilizan como antihipertensivos. Y su efecto para bajar la presión es porque baja la frecuencia cardíaca. Entonces, miren, ahí vamos combinando efectos, ¿no? O sea, algunos son vasodilatadores, bajan la resistencia. Otros bajan la volemia, como los diuréticos, pero que también bajan la resistencia. Y incluso es su efecto más importante. O los beta-block que bajan la frecuencia. Hay unos antihipertensivos que tienen acción central, porque son agonistas de los receptores alfa-2. Aquí me estoy haciendo referencia a metildopa. Ojo, es un agonista alfa-2, con lo cual bloquea, inhibe la liberación de norepinefrina. Y si no hay norepinefrina, no hay vasoconstricción. Por eso es el antihipertensivo de acción central. Antihipertensivo de acción central, porque trabaja en los alfa-2 que están a nivel presináptico. ¿Dónde lo empleamos? En la preeclampsia, ¿no? Al igual que también un beta-bloque, el labetalol, o igual que un calcio antagonista como el nifedipino, ¿no? O la hidralacina, recuerden esos cuatro, labetalol, nifedipino, hidralacina, metildopa, puedes utilizar en los estados hipertensivos del embarazo.
En cambio, ¿quiénes están contraindicados en el embarazo? Que tiene preeclampsia, que tiene presión elevada, YECAS, ARA2, nitroprusiato, contraindicados, ¿no? Entonces, así como nos acordamos también las indicaciones, hay que acordarnos de las contraindicaciones, ¿no? Entonces, te voy mencionando, los YECAS, ARA2, recuérdate, están contraindicados en el embarazo, porque son teratogénicos. Están contraindicados en la estenosis bilateral de la arteria renal. Los calcioantagonistas están contraindicados en la falla cardíaca sistólica. La hidralazina está contraindicado cuando hay edema agudo de pulmón, porque son retenedores de agua, de líquido. Contraindicado cuando hay lupus, porque generan, ¿no? El lupus-like, lupus inducido por fármacos, ¿no? Mucho cuidado con los nitratos, combinarlo con los inhibidores de la fosfodiesterasa. Las tiazidas, contraindicados cuando hay dislipidemia, porque aumentan colesterol, triglicéridos. Contraindicado cuando hay gota, porque aumenta el ácido úrico. Los beta bloqueadores, contraindicado cuando hay asma, cuando hay EPOC, cuando hay bloqueo auriculoventricular. Metildopa, contraindicado cuando hay hepatitis o falla hepática, mucho cuidado, porque el metildopa genera necrosis hepatocelular. Muy bien, entonces aparte de las indicaciones, su mecanismo de acción, acuérdense cómo actúan, dónde lo indicamos, pero también dónde están contraindicados, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos por acá los antiarrítmicos. En el caso de los antiarrítmicos, recordemos ya la clasificación de Van y Williams, donde hay estos 4 tipos, estas 4 clases. La clase 1 son los bloqueadores de canales de sodio. 2, beta-block, 3, bloqueadores de canales de potasio, y 4, los calcioantagonistas. Obviamente, los no dihidropiridínicos, ¿no? Donde está verapamilo, el más potente, o diltiazem. Entonces, esa es la clasificación de Van y Williams. Entonces, en la clase 1 tenemos a los bloqueadores de canales de sodio, que se subdivide en 1A, 1B y 1C. Dentro del 1A están los fármacos que bloquean los canales de sodio de una manera intermedia, o sea, el bloqueo de los canales de sodio es moderado. Y ahí tenemos como representante la quinidina, ¿no? La famosa quinidina. También tenemos como representante la procainamida o la disopiramida. Esos son los representantes de la clase 1A, que bloquean de forma moderada los canales de sodio. El 1B hace un bloqueo débil de los canales de sodio, o sea, su bloqueo es de acción rápida, por lo tanto es un bloqueo débil. Y ahí está la famosa lidocaína. ¿Ya? La lidocaína está en este grupo, en el 1B, bloqueo débil de los canales de sodio. Y el bloqueo severo, el bloqueo fuerte, porque el bloqueo de los canales de sodio es duradero, que tiene una acción lenta, son los del 1C, donde está flecainida, propafenona. ¿Estamos? Ya está. Entonces, ahí tenemos a los representantes de los antiarrítmicos de clase 1, los que bloquean canal de sodio. 1A, bloqueo moderado, 1B, bloqueo débil, rápido, y el 1C, bloqueo severo, fuerte o de acción lenta. Si nosotros recordamos, para entender el mecanismo de acción, el potencial de acción de los antiarrítmicos, si recuerdan, este es el potencial de acción potencial de acción rápido de los miocitos cardíacos. ¿Se acuerdan que había 2 tipos de potencial? Este es el potencial de acción rápido, que lo tiene la masa contráctil, tanto a nivel auricular como ventricular, ¿no? Esta es la fase 4, esta es la fase 0, donde entra sodio, 1, 2, la fase de meseta, 3, la repolarización, donde salía potasio. Entonces, ¿dónde actúan los bloqueadores de canales de sodio? Acá, en la fase 0, porque la fase 0 es donde entraban los iones sodio, ¿se acuerdan? En la llamada despolarización. Entonces, los antiarrítmicos de clase 1 bloquean la fase 0 de la despolarización del potencial de acción rápido, porque en la fase 0 es donde entraba sodio. Entonces, al hacer ese bloqueo de los canales de sodio en la fase 0 de despolarización, lo que van a generar, en general, los antiarrítmicos de clase 1, es disminuir la velocidad de conducción. Eso es lo que hacen en general. Disminuir el dromotropismo, que es la conducción del impulso eléctrico. Porque si ustedes recuerdan, este apellido de rápido era por esta fase, por la fase 0, porque ahí entraban los canales de sodio, o entraban el sodio por canales rápidos. Entonces, si bloqueo esa entrada de sodio por canales rápidos, el potencial de acción se vuelve lento. Entonces, lo que hago es disminuir la velocidad de conducción. Eso es lo que hacen, en general, los antiarrítmicos de clase 1. Ahora, en el caso del clase 1A, quiero que se recuerden de este gráfico, miren, la línea negra es el potencial de acción normal. Y la línea discontinua de color rojo es lo que hace el antiarrítmico. Entonces, mira lo que hace el antiarrítmico, prolonga el potencial de acción. Prolonga el potencial de acción. Quiero que recuerden eso. Prolongan el potencial de acción. Y es por eso que estos fármacos del 1A, procainamida, disopiramida, prolongan el intervalo QT. Los de clase 1A. Y si tú te acuerdas, al prolongar el intervalo QT hay riesgo de una taquicardia ventricular llamada torsades de Points. Muy bien. Los de clase 1B no prolongan el potencial de acción, porque como estás viendo, mira la diferencia, ¿no? Acá sí se prolonga el potencial de acción, en cambio acá no se prolonga. Al contrario, se acorta. Pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Y cómo se acorta el potencial de acción? ¿Cómo es que es un antiarrítmico, no? Es decir, ¿cómo es que bloquea la conducción? Entonces acá quiero que recuerdes algo del potencial de acción. Miren, te lo voy a poner aparte. Tú tenías este potencial de acción, ¿verdad? De la fase 4, 0, 1, 2 de meseta y 3 de repolarización. Ya está. Acá te debes acordar algo.
que en la fase 0, 1, 2 y parte de la 3, en todo esto, cuando el corazón está en esa fase 0, 1, 2 y parte de la 3, se llama periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir? Que el corazón no se puede volver a estimular. Así el estímulo sea muy intenso, como el corazón está excitado, no se puede volver a excitar. Eso se llama periodo refractario absoluto. Nada estimula al corazón. Es un corazón frío, pues, completamente. Y el último cachito de la fase 3, la última parte de la fase 3, se llama periodo refractario relativo. Entonces, este periodo refractario relativo, ¿por qué se llama así? Relativo. Porque el corazón puede volver a estimularse siempre y cuando el estímulo sea muy intenso. Entonces, acá sí se puede volver a estimular el corazón, sí. En la última partecita, la colita de la fase 3, el corazón puede volver a excitarse siempre y cuando el estímulo sea muy intenso. Entonces, de ahí acuérdate de estos dos periodos, el periodo absoluto y el refractario relativo. El absoluto nada lo estimula, así sea intenso. El relativo sí se puede volver a estimular el corazón si el estímulo es muy intenso. Entonces, ¿qué es lo que hace el antiarrítmico de clase 1A? El de 1A, al prolongar el potencial de acción, te está prolongando el periodo refractario absoluto, donde nada estimula el corazón. En el 1B, lo que te está haciendo es acortar el potencial de acción, pero al acortar el potencial de acción, como ves, solo te quedas con el periodo refractario absoluto. Entonces, mientras que el 1A te prolonga el periodo refractario absoluto, el 1B lo que hace es disminuir el periodo refractario relativo. Como te acorta la última fase, entonces te está quitando el periodo refractario relativo y solo te quedas con el absoluto, donde nada puede estimular el corazón. Ya que la colita de la fase 3 es donde puede volver a excitarse. Eso te acorta, el periodo refractario relativo. Pero no prolonga el QT, eso sí, el 1B no prolonga el QT. Y en el caso del 1C, miren, como el bloqueo, ¿no? El bloqueo es fuerte de los canales de sodio, acá tampoco no se prolonga el potencial de acción, no se prolonga el intervalo QT, pero eso sí, es el que te baja más la velocidad de conducción, porque estás viendo ahí la pendiente de la fase 0, ¿no? Es el que baja más la velocidad de conducción. Entonces, esa es la diferencia entre estos antiarrítmicos, ¿no? De la clase 1A, de la clase 1B y de la clase 1C, ¿no? Entonces, acuérdense, por ejemplo, la diferencia está a nivel del bloqueo de los canales de sodio, ¿no? Si lo hace de forma moderada, es el 1A, rápido, débil, 1B, y si lo hace fuerte, porque tiene acción lenta y el bloqueo es prolongado, es el 1C. Todos te bajan la velocidad de conducción, pero un aporte en el 1A que debes acordar es que te prolonga el potencial de acción y puede prolongar el intervalo QT. Por eso estos de acá hay que tener cuidado, porque te pueden producir un torsades de Points. Los del 1A lo puedes indicar en arritmias tanto supraventriculares, o sea, arritmias auriculares, se les llama supraventriculares, o también arritmias ventriculares. Son de amplio espectro los del 1A. Puedes dar en arritmias supraventriculares o ventriculares, no hay problema. Pero sobre todo se utilizan en arritmias ventriculares, donde está la procainamida, la disopiramida. Se emplea sobre todo en arritmias ventriculares. La quinidina es algo histórico, porque recuerden que la quinidina produce un efecto tóxico conocido con el nombre de sinconismo, donde el paciente tiene cefalea, tiene tinnitus, tiene vértigo, psicosis. ¿Ya? Ese cuadro de cefalea, tinnitus, vértigo, psicosis, producido por la quinidina, se denomina sinconismo. Por eso no suele utilizarse ya. Y el efecto adverso que deben acordarse de estos fármacos es que prolongan el QT, y por lo tanto te pueden producir un torsades de Points. También te generan plaquetopenia, por eso mucho cuidado en los pacientes con PTI, con púrpura trombocitopénica idiopática. El caso de la lidocaína se emplea para arritmias ventriculares, acá sí, solo para arritmias ventriculares. Sobre todo en aquellos pacientes que han sufrido un infarto de miocardio. Entonces, el paciente que tiene un infarto de miocardio y que hace arritmias ventriculares, le doy lidocaína. O aquel paciente que se somete a cirugías cardíacas también y hace arritmias ventriculares, lidocaína. La flecainida, la propafenona, sobre todo se da para arritmias supraventriculares, o sea que están en la aurícula. Y ahí quiero mencionar para el paciente con fibrilación auricular, porque controlan el ritmo, y eso se llama cardioversión. O sea, para hacer la cardioversión farmacológica de la fibrilación auricular, podemos utilizar los del grupo 1C, flecainida, propafenona. ¿Ya? Se pueden utilizar estos. Para cardiovertir farmacológicamente la fibrilación auricular, es decir, para controlar el ritmo, ¿no? Tú sabes que la fibrilación auricular tiene un ritmo extrasinusal. Si lo quieres volver a ritmo sinusal, esa es la cardioversión. Y ahí empleas los del 1C. Tenemos los de clase 2, que son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores disminuyen el automatismo, la despolarización automática. Entonces acá quiero hacerte recordar del potencial de acción lento que tenían nuestros marcapasos. ¿Te acuerdas del nodo sinusal del nodo AB? Tenían su fase 4, que tenía una despolarización automática, tu fase 0, donde entraba calcio, y tu fase 3 de repolarización. ¿Te acuerdas? Acá entraba sodio, acá entraba calcio por canales lentos, y acá salía potasio. ¿Te acuerdas? Del potencial de acción lento. Entonces, ¿dónde trabaja los beta bloqueadores? Los beta bloqueadores trabajan acá, en la fase 4, pero no del potencial de acción rápido, sino de acá, del potencial de acción lento. ¿Ya? Por eso que me dice que disminuye el automatismo, porque la fase 4, en el potencial de acción lento, es la despolarización automática, espontánea. Entonces, eso hace los beta block. Bloquean la fase 4 de nuestros marcapasos, del potencial de acción lento. Bloquean la fase 4, bloqueando el automatismo, ¿no? Y con ello baja la conducción, disminuye la conducción.
¿Y dónde se emplea? Principalmente en arritmias supraventriculares, o sea, arritmias que están en la aurícula como fibrilación auricular, pero ojo, para controlar, la frecuencia cardíaca en los pacientes con FA. En los pacientes con flúter, con fibrilación auricular, con taquicardia sinusal, por ejemplo, la taquicardia sinusal del hipertiroideo. ¿Con qué se controla la frecuencia cardíaca? Con beta bloqueadores. Entonces, cuando te hablan del paciente, miren, del paciente con fibrilación auricular, que es algo particular, primero debes controlar la frecuencia cardíaca. Luego debes controlar el ritmo, al final, controlar el ritmo. Entonces, el objetivo de controlar la frecuencia es que este paciente que viene con frecuencias de 250, 350 latidos, su frecuencia debe estar menos de 100. Una vez que hagas eso, luego controla el ritmo, que es la cardioversión, o sea, volverlo a ritmo sinusal. Esa es la cardioversión, volverlo a ritmo sinusal. Entonces, ¿con qué controlas acá la frecuencia? Con beta block, son los de elección. ¿Y con qué controlas el ritmo? Con los del grupo 1C, flecainida, propafenona. Ahí está la diferencia. Ahora, cuando no puedas utilizar beta block, la alternativa es calcio antagonista. Cuando no puedas utilizar estos, o el paciente tiene asociado, aparte de fibrilación, tiene falla cardíaca, ese paciente con fibrilación, con falla cardíaca, para controlar la frecuencia damos digoxina. Y acá en casos refractarios también podemos utilizar amiodarona, que ya vamos a ver, que pertenece a la clase 3. Entonces quiero que entiendas ahí, ¿no? Una cosa es controlar la frecuencia cardíaca y otra cosa es controlar el ritmo. Son dos cosas diferentes. Es por eso que te pongo acá, en el beta block, clase 2, control de la frecuencia cardíaca. En taquicardia sinusal, del hipertiroidismo, flúter, fibrilación auricular. Son de primera línea para controlar la frecuencia cardíaca. Luego tenemos los de clase 3, que son los bloqueadores de canales de potasio, ¿no? Donde está la famosa amiodarona, donde está bretilio, donde está sotalol, que es un beta block, pero que está en la clase 3. Los demás beta block están en la clase 2. En la clase 2, ojo, está pues carvedilol, propranolol, labetalol, ¿no? Metoprolol, o sea, los beta block clásicos están en la clase 2. Pero este beta block llamado sotalol está en la clase 3, por si acaso. Ibutilide también está en este grupo de la clase 3, ibutilide. Bloquean los canales de potasio. Entonces, ¿a dónde afectan? Acá, en la fase 3 del potencial de acción. Entonces, mira, los de clase 1 bloqueaban la fase 0 del potencial de acción rápido. Los beta block bloquean la fase 4 del potencial de acción lento. Y los de clase 3 bloquean la fase 3, acá sí coincide, del potencial de acción rápido. Porque ahí es donde trabaja el potasio, ¿no? Con lo cual prolongan la repolarización y también prolongan la duración del potencial de acción. O sea, tienen, miren, al prolongar el potencial de acción, ¿también qué van a hacer? Prolongar el QT. Por lo tanto, estos de acá también tienen el riesgo de producir torsines de Points. ¿Quiénes pueden producir torsines de Points? Los del grupo 1A y los del grupo 3. Acuérdense, porque prolongan el intervalo QT. Ahí está amiodarona, bretilio, sotalol, que son antiarrítmicos de amplio espectro. Lo puedes utilizar en arritmias supraventriculares o ventriculares. Sobre todo acá, ¿no? Ventriculares, como es el caso de la amiodarona, que es el antiarrítmico famoso de amplio espectro. Lo puedes dar para cualquier arritmia, pero sobre todo en casos refractarios, en casos severos. Incluso en paro cardíaco también lo utilizamos cuando no responde a la desfibrilación, ¿no? En caso de una fibrilación ventricular, de una taquicardia ventricular sin pulso, recuérdate, si no responde a la terapia eléctrica, utilizamos amiodarona. O en casos de arritmias ventriculares severas, refractarias, utilizamos amiodarona. O en caso de la fibrilación auricular que no responde a la cardioversión farmacológica con flecainida, propafenona, puedes utilizar amiodarona. Por eso es de amplio espectro, lo puedes utilizar en varios tipos de arritmia. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no damos amiodarona para todas las arritmias? Su toxicidad. Eso deben recordar. La amiodarona produce disfunción tiroidea. Puede producir hipo o hipertiroidismo. Fotosensibilidad. Puede producir cirrosis hepática a largo plazo. O la peor de sus reacciones adversas, fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces tiene efectos tóxicos, ¿no? Uno bien conocido a nivel tiroideo. Recuerden que la amiodarona contiene yodo. La amiodarona contiene yodo en su estructura. Entonces eso va a generar la disfunción tiroidea. Cuando das de manera aguda la amiodarona, entonces es como dar bastante yodo a un paciente. Si tú das de manera excesiva yodo, lo que haces es producir un bloqueo de la bomba de yodo a nivel de la glándula tiroidea, con lo cual bloqueas la producción de T4. También se bloquea la conversión periférica, ¿no? De T4 a T3. Entonces caen las hormonas tiroideas. Entonces cuando damos de manera aguda la amiodarona, generamos un hipotiroidismo, porque es como si estuvieras dando yodo a dosis excesivas. Y si se acuerdan eso en endocrino se llama efecto Wall-Chaikov, ¿no? Wall-Chaikov. Dar bastante yodo de manera aguda, bloqueas a la glándula tiroidea. Pero si tú le das de a poco yodo a un paciente, o sea, amiodarona de forma crónica, vas a estimular a la glándula tiroidea, produciendo hipertiroidismo. Miren, entonces se produce un hipertiroidismo y eso se conoce con el nombre de efecto de Jod-Bácedo. Acuérdense por fisiología. Entonces el efecto Wall-Chaikov, hipotiroidismo, porque se bloquea la bomba de yodo en la glándula tiroidea, y el efecto de Jod-Bácedo, estimular la producción de hormonas tiroideas por dar de forma sostenida a largo plazo en bajas dosis yodo. Es por eso que la amiodarona puede dar hipo o hipertiroidismo. ¿Ya? Hipo o hipertiroidismo. Muy bien.
Entonces, por eso, ¿no? Disfunción tiroidea, fotosensibilidad, necrosis, fibrosis a nivel del hígado, puede producir cirrosis, o la peor de todas, que es la fibrosis pulmonar. Por eso es que restringimos amiodarona a cuadros severos refractarios. Muy bien. Y luego tenemos los de clase 4, donde están los calcio antagonistas, no dihidro, verapamilo, diltiazem, que bloquean los canales de calcio, ¿no? de nuestros marcapasos. Por lo tanto, ¿dónde trabajan los calcio antagonistas? Si te dicen en el potencial de acción rápido, en la fase 2 de meseta, que es donde entra calcio, y si te dicen en el potencial de acción lento de nuestros marcapasos, en la fase 0, donde acá entraban calcio por canales lentos. Entonces mira la diferencia, ¿no? Acá en la fase 2 del potencial de acción rápido, o en la fase 0 del potencial de acción lento de nuestros marcapasos. Entonces, principalmente trabaja acá, en la de nuestros marcapasos. Entonces, miren, mientras que acá trabaja el beta-block, acá trabaja el calcio antagonista. Por la participación de los iones que participan ahí. Miren, de nuestro potencial de acción lento. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Muy bien. Entonces, ¿quiénes están de representantes acá? Verapamilo, el más potente, diltiazem, ¿no? Verapamilo, diltiazem. ¿Dónde lo empleamos? Sobre todo en arritmias supraventriculares, tipo fibrilación auricular, flúter, taquicardia supraventriculares, para controlar la frecuencia cardíaca, al igual que los beta-block. Por eso se conocen con el nombre de frenadores del nodo AB. Cuando te pregunten quiénes son los frenadores del nodo auriculoventricular, beta-block y calcio antagonistas, clase 2, clase 4, ¿ya? Esos son los frenadores del nodo AB, por lo tanto controlan la frecuencia en los pacientes con arritmias supraventriculares. El clásico ejemplo, el paciente con fibrilación auricular, donde en primera línea está beta-block, alternativa calcio antagonista. Y en la clase 5 están todos los demás antiarrítmicos, ¿ya? Que Van y Williams no consideró. Tal es el caso de la digoxina, tal es el caso de la adenosina, tal es el caso del sulfato de magnesio, ¿ya? Tal es el caso de la ivabradina, ¿ya? Esos son otro ivabradina, antiarrítmicos que no están dentro de la clasificación de Van y Williams, lo vamos a poner como la clase 5. Entonces, por ejemplo, la digoxina, cuyo efecto es bloqueo de la bomba de sodio-potasio y aumenta el estímulo del vago, el estímulo vagal, con lo cual baja la frecuencia cardíaca. Por eso también se emplea en el control de la frecuencia cardíaca del paciente con FA. ¿Pero cuándo? Cuando el paciente con FA tiene falla cardíaca. Cuando tienes un paciente con FA y falla cardíaca, el que controla la frecuencia cardíaca es la digoxina. La adenosina estimula los receptores de adenosina y baja los niveles de AMP cíclico, con lo cual baja la conducción eléctrica. Es el antiarrítmico que se emplea en la taquicardia paroxística supraventricular. Utilizamos, recuerden, en esta arritmia, en la taquicardia paroxística supraventricular, las maniobras vagales. Y cuando no hay respuesta, adenosina, 6 miligramos endovenoso, que tiene una acción rápida y controla la frecuencia en la taquicardia paroxística supraventricular. El sulfato de magnesio. El magnesio interfiere con la entrada de calcio en el corazón. Y eso es importante, por ejemplo, para bloquear unas conducciones anómalas que se llaman postpotenciales, que es el origen del famoso Torsades de Pons, o taquicardia ventricular polimórfica. Este es el antiarrítmico que se emplea en el Torsades de Pons, o taquicardia ventricular polimórfica o helicoidal, ¿no? Pero miren, este sulfato de magnesio, que también lo van a ver en obstetricia para el tratamiento de preeclampsia severa, porque sirve para prevenir convulsiones, también lo vas a ver como neuroprotector en gestantes con parto pretérmino menor de 32 semanas, como tocolítico, también se emplea como antiarrítmico, recuerden, ya tiene esas aplicaciones. La ivabradina bloquea la corriente eléctrica de nuestro marcapaso, de nuestro nodo sinusal, bloquea los canales de sodio de nuestro marcapaso. O sea, en la fase 4 del potencial de acción lento, donde trabajaba también el beta-bloco, con lo cual baja la frecuencia cardíaca. Entonces, esta también controla la frecuencia cardíaca en arritmias supraventriculares. Son una alternativa a los beta-bloqueadores. Entonces, estos son otro grupo de antiarrítmicos que no están contemplados en la clasificación de Van y Williams. También las deben tener en cuenta. Luego tenemos por acá los antianginosos. Los antianginosos, vamos a específicamente hablar de la famosa angina estable, que es el cuadro crónico de la cardiopatía isquémica, donde hay un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Tenemos básicamente tres grupos de antianginosos bien conocidos. Los llamados beta bloqueadores, ¿ya? Donde son de primera línea, pero también tienes los bloqueadores de canales de calcio y también tienes los nitratos, donde el efecto antianginoso es diferente, ¿ya? ¿Qué hace el beta block? Al bloquear los receptores beta 1 del corazón, al bloquearlos, baja la frecuencia cardíaca y baja la fuerza de contracción. Entonces, al bajar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, le estás ahorrando trabajo al corazón. Y por lo tanto, si tiene menos trabajo, va a tener menos consumo de oxígeno. Ahí viene el efecto antianginoso. Y aparte, al bajarle la frecuencia cardíaca, estás prolongando la diástole. ¿Y dónde se nutre el corazón? En diástole. Entonces, por bajar la frecuencia cardíaca, por bajar la contractibilidad y prolongar la diástole, los beta bloqueadores son los antianginosos de primera línea. ¿Por qué? Porque mejoran el pronóstico. Ojo, mejoran el pronóstico del paciente. Y por eso son de primera línea. Los selectivos, sobre todo, metoprolol, bisoprolol, son los que más se emplean. En el caso de los calcioantagonistas, el efecto va por la vasodilatación de las arterias coronarias.
¿Eso qué hace? Al vasodilatar las arterias coronarias, aumentan la perfusión o el flujo de las arterias coronarias. Entonces le va a llegar más oxígeno, más nutrientes al corazón, pues, por el efecto vasodilatador coronario. De ahí que son el tratamiento de elección en la angina de Prince-Metal. Tratamiento de la angina de Prince-Metal. Entonces, vean que el efecto antianginoso de los calcioantagonistas es por la vasodilatación coronaria. Y en el caso de los nitratos, que son buenos vasodilatadores, hacen venodilatación. ¿Y esa venodilatación qué va a hacer? Bajar la precarga, ¿correcto? Y al bajar la precarga, entonces le estamos bajando el trabajo del corazón. Porque tú debes recordar esto. El corazón tiene dos trabajos. Se llena de sangre, eso se llama precarga. El llenado, el retorno venoso, que está representado por el retorno venoso, ¿no? La volemia. Y luego, ¿qué hace el corazón con la sangre? Lo expulsa. Y esa es la poscarga. Porque va a expulsar la sangre en contra de una resistencia. Entonces, la poscarga es la resistencia a la salida de la sangre. La resistencia a la eyección de la sangre. Entonces, el corazón tiene esos dos trabajos. Tiene que llenarse de sangre y tiene que bombear la sangre. Entonces, el llenado, que depende del retorno venoso, de la volemia, eso viene a ser la precarga. Y cuando expulsa la sangre, tiene que vencer una resistencia. Eso se llama la poscarga. Entonces, el corazón tiene estos dos trabajos. Si tú le reduces estos dos trabajos, el corazón va a estar feliz. Porque le estás reduciendo actividad, trabajo, y por lo tanto disminuye el consumo de oxígeno. ¿Ya? Recuerden que la precarga se regula según la ley de Frank-Starling, ¿no es cierto? Y la poscarga según la ley de Laplace. Acuérdense de ese dato. Y que principalmente la precarga depende de ¿quién? Del retorno venoso, y la poscarga de la resistencia, que depende del diámetro de los vasos. Si hay vasoconstricción, aumenta la resistencia. Si hay vasodilatación, disminuye la resistencia. Entonces, los nitratos son antianginosos porque bajan la precarga, porque al hacer venodilatación, la sangre se queda en las venas. Recuerda que las venas son reserva de volumen. Entonces, al quedarse la sangre en las venas, le llega menos sangre al corazón. Entonces, se está reduciendo la precarga. Entonces, ese es el efecto antianginoso de los nitratos, bajar la precarga por la venodilatación. Entonces, el beta-block trabaja a nivel del corazón, el calcio antagonistas dilatando arterias coronarias y el nitrato dilatando venas y reduciendo la precarga. Ese es el efecto antianginoso. El de primera línea es beta-block, la alternativa es calcio antagonista y el sintomático, porque solo calma los síntomas, no mejora el pronóstico, son los nitratos. Hay otros antianginosos, sí, como la trimetazidina. Miren el efecto antianginoso de este fármaco, que lo que hace es bloquear la beta-oxidación de ácidos grasos. Tú debes recordar que el músculo cardíaco, para producir energía, para producir ATP, consume ácidos grasos para producir ATP. El músculo cardíaco consume ácidos grasos para producir ATP. Y un ácido graso, como el ácido palmítico, recuerden por bioquímica de 16 carbonos, te produce bastante ATP, pero también te consume bastante oxígeno. Entonces, eso cuando el corazón está sano, está todo bien. Pero cuando el corazón tiene cardiopatía isquémica, o sea, cuando el corazón está enfermo, eso ya no conviene al corazón, porque tiene que consumir mucho oxígeno para producir ATP. Entonces, ¿qué hace la trimetazidina? Cambia el metabolismo energético del músculo cardíaco, porque te bloquea la beta-oxidación de ácidos grasos y te estimula el consumo de glucosa. ¿Y cuál es la ventaja de la glucosa? Que te produce ATP a costa de poco oxígeno. Y eso es bueno cuando el corazón tiene cardiopatía isquémica. Entonces, mira cómo la trimetazidina tiene un mecanismo de acción a nivel del metabolismo energético. Bloquea la beta-oxidación de ácidos grasos y estimula la producción de ATP a partir de la glucosa, con lo cual se reduce el consumo de oxígeno. Eso es su efecto antianginoso. Y la ivabradina, que ya más o menos lo hemos comentado, que reduce la conducción eléctrica de nuestro marcapaso, ¿no? De nuestro marcapaso, entonces reduce la frecuencia cardíaca y por lo tanto prolonga la diástole. Igual que el beta-block. La ivabradina es un reemplazo de los beta-bloqueadores, pero tiene otro efecto, ¿no? Mientras que el beta-block bloquea los receptores beta-1 del corazón, la ivabradina bloquea los canales de sodio de corriente eléctrica de nuestros marcapasos, de nuestro nodo sinusal. El efecto es el mismo. Beta-block y ivabradina bajan la frecuencia cardíaca y prolongan la diástole. Cuando el corazón se hace más lento, se prolonga la diástole, que es lo que más dura en el ciclo cardíaco. ¿Y dónde se nutre el corazón? En diástole. Acuérdense. ¿Ya? Entonces es una alternativa a los beta-block, la ivabradina, ¿no? Entonces tienen el mismo efecto, pero diferente mecanismo de acción. Y tenemos acá la farmacología en el paciente con insuficiencia cardíaca. Acá tienes que recordar que el común denominador del paciente con insuficiencia cardíaca es que cae el gasto cardíaco. Ese es el común denominador. Y cuando cae el gasto cardíaco, se activa rápidamente el tono simpático. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces miren que al activarse el tono simpático, aumenta la secreción de norepinefrina, que a través de sus receptores alfa-1 hace vasoconstricción. Al producirse más angiotensina 2 también se produce vasoconstricción. Al producirse más aldosterona, porque eso aumenta la secreción de angiotensina, la aldosterona, se aumenta la retención de agua y sodio, y eso aumenta la bulimia. Entonces, cuando en el paciente con caída del gasto cardíaco se activan estos mecanismos neurohormonales, se activa el tono simpático, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿para qué? Para compensar al paciente a corto plazo. A largo plazo se establece un efecto deleterio, porque se va a aumentar la precarga y se va a aumentar la poscarga. Eso es lo que hacen estos mecanismos de adaptación neurohormonales a largo plazo, porque la vasoconstricción lo que quiere hacer es aumentar la presión para poner en movimiento el flujo sanguíneo, ¿no? Por la caída del gasto.
Al aumentar la secreción de aldosterona, también se aumenta la secreción de ADH, aumenta el secuestro de agua, con lo cual aumenta la bulimia, el retorno venoso y aumenta la precarga. Entonces, estos mecanismos neurohormonales, que a corto plazo son buenos porque compensan al paciente, a largo plazo son malos. Porque al aumentar la precarga y la poscarga, porque se aumenta la bulimia y se aumenta la resistencia, estos de acá inducen remodelado en el corazón. Fibrosis, hipertrofia, porque el corazón se va a remodelar debido a que le estás aumentando el trabajo. ¿Y qué metabolitos estimulan este remodelado? La norepinefrina, la angiotensina 2, la aldosterona. Esos son los 3 metabolitos que estimulan el remodelado, y que justamente son los que aumentan en un paciente con falla cardíaca, que va con gasto bajo. Y eso es lo que lleva a la muerte del paciente, el remodelado cardíaco. Pero hay un sistema que nos defiende frente a todo esto, que al final va a generar remodelado cardíaco. El sistema de los péptidos natriuréticos, que también aumentan en el paciente con falla cardíaca, tiene como efecto la cardioprotección, porque van a generar vasodilatación, disminuyendo la poscarga, van a generar la reducción de la bulimia al estimular la natriuresis, entonces bajan la precarga, y son antifibróticos, o sea, evitan el remodelado. Entonces los péptidos natriuréticos son los que nos defienden de los metabolitos profibróticos, que es la norepinefrina, la angiotensina y la aldosterona. Los péptidos natriuréticos son nuestros cardioprotectores, ¿no? Nuestro sistema de defensa frente a esos otros metabolitos. El problema es que los péptidos natriuréticos, ¿no?, se metabolizan rápidamente por esta enzima, que es la neprilicina. Los metaboliza rápidamente. De ahí que su efecto sea pasajero, rápido, ¿no?, y que sea vencido por los otros metabolitos, como es la norepinefrina, la angiotensina y la aldosterona. Entonces, ese efecto, esa fisiopatología en la falla cardíaca lo tienen que entender bien para ver el tratamiento farmacológico. Entonces, cuando vemos el tratamiento farmacológico de la falla cardíaca, el corazón, miren, en su fisiopatología está así. Es un corazón enfermo, en la cual tienes bastante precarga y poscarga, ¿no?, debido a esos mecanismos neurohormonales que se han activado. Entonces, si hacemos una analogía con este burrito que va a hacer su trabajo, ¿no?, miren, subir por esta pendiente llevando esta carga, entonces el burrito es tu corazón, miren. Y tiene bastante bulto y bastante pendiente. Eso es como decir, tiene bastante precarga y bastante poscarga. Así está tu corazón con falla cardíaca, con bastante precarga, que es el retorno venoso, la bulimia, y bastante resistencia, que es la poscarga. Así está el corazón con falla cardíaca, con precarga y poscarga aumentada. Y por eso tiene síntomas, está descompensado. Entonces, ¿qué debes hacer? Bajarle la pre y la poscarga. Entonces, ¿con qué bajas primero la poscarga? Entonces, bajamos la poscarga y por eso, mira, le reduces la pendiente, pues, con los vasodilatadores. ¿Quiénes son los vasodilatadores? YECA, ARA2. YECA o ARA2. Captopril, enalapril, lisinopril. O de los ARA2, 3 que se emplean en falla cardíaca: bácalo, valsartán, candesartán, losartán. Bácalo, valsartán, candesartán, losartán. Esos vasodilatadores bajan la poscarga. Con eso le estás aliviando el trabajo al corazón. Pero te falta algo más. ¿Qué cosa? Bajarle la precarga. Entonces, ¿con qué le bajamos la precarga? Con diuréticos, los famosos diuréticos. Porque como está aumentado la bulimia, entonces hay que bajarla con los diuréticos, ¿no? Si los edemas son leves, te acidas, leve, moderado, te acida. Pero si es severo el edema y hay congestión pulmonar, hay edema agudo de pulmón, entonces le damos furosemida para el caso de edemas severos. Entonces, con eso estás haciendo bastante por tu paciente con falla cardíaca. Le estás bajando la poscarga con YECA o, en su defecto, ARA2, y la precarga con diuréticos. Entonces le bajaste la poscarga y la precarga. Entonces acá hay dos escenarios. O el paciente mejora, o el paciente sigue con síntomas. Entonces, si el paciente mejora, que a eso se llama clase funcional 1, porque ya está compensado, ya no tiene síntomas, ¿qué le agregas? Beta bloqueadores. ¿Cuáles son los 4 beta bloques que se emplean en falla cardíaca? Comen bistec, carvedilol, metoprolol, nebivolol y bisoprolol. Acuérdense, los 4 beta bloques, donde el de elección, el mejor, carvedilol, que es el beta bloque mixto. Habría de bloqueo alfa y beta. Pero si el paciente sigue sintomático, clase funcional 2, 3, 4, o sea, sigue descompensado, le tienes que agregar un antagonista de los receptores de aldosterona, espironolactona. Antagonista de los receptores de aldosterona. Pero esta espironolactona genera un efecto indeseado en los varones, produce ginecomastia. Por eso muchos emplean una alternativa que es la eplerenona, que no tiene ese efecto, no genera ginecomastia. Entonces miren ahí, ¿no es cierto?, los dos escenarios. Si mejora, al darle YECA y al darle diuréticos mejora, le agrego beta block. Si sigue descompensado, le das un antagonista de aldosterona. Por eso vas a escuchar la famosa trípode del tratamiento del paciente con falla cardíaca sistólica. A la cabeza está YECA, que baja la poscarga, diuréticos, que baja la precarga, y cuando mejora, le agregas beta block, cuando se compensa, cuando ya no tiene síntomas. Y esa es la famosa trípode del tratamiento de la falla cardíaca sistólica. ¿Y qué pasa si tu paciente con falla cardíaca, ahí está tu corazoncito, el burrito, miren, que le has bajado la precarga y le has bajado la poscarga, que es la resistencia, y sigue con gasto cardíaco bajo, sigue con fracción de eyección baja? Entonces, ¿qué haces ahí con el burrito? Miren, que no quiere llevar, no quiere subir el bulto a pesar que le has disminuido, ¿no?, el bulto, has bajado la pendiente, lo flagelas, ¿no?, le das un latigazo. ¿Eso qué efecto es? Un efecto inotrópico positivo, que se emplea con la digoxina. ¿Y cuándo empleas digoxina en un paciente con falla cardíaca? Cuando el problema no es mecánico. O sea, imagínate, le has bajado la pre y la poscarga. ¿Por qué no mejora tu corazón? Porque el problema no es mecánico, el problema es eléctrico. Entonces, ahí empleamos digoxina, cuando el paciente con falla cardíaca se asocia con fibrilación auricular.
Y ahí tienen que tener mucho cuidado, porque el paciente con falla cardíaca se descompensa justamente por esta arritmia, por la fibrilación. Entonces, cuando tengas ese escenario de un paciente con falla cardíaca que tiene asociado fibrilación auricular, ahí tienes que dar digoxina, ¿correcto? Muy bien, entonces ese es el tratamiento del paciente o la farmacoterapia del paciente con insuficiencia cardíaca. Si me preguntan, ¿hay algo mejor que los YECAS, doctor? ¿Hay algo mejor que los YECAS para el paciente con insuficiencia cardíaca sistólica? Sí. Un fármaco nuevo que ya se emplea en la falla cardíaca son los famosos inhibidores de la neprilicina. ¿Te acuerdas de esta neprilicina que era que metabolizaba a nuestro sistema de defensa cardioendógeno, que eran los péptidos natriuréticos? Entonces, si tú bloqueas la neprilicina, aumentas la vida media de los péptidos natriuréticos, y eso es bueno. Entonces, los inhibidores de neprilicina viene a ser el sacubitril. Y viene asociado con los inhibidores del receptor de angiotensina. O sea, viene asociado con valsartán. Así viene el fármaco. Es un fármaco compuesto con dos principios activos, sacubitril más valsartán. Por eso a este fármaco se le conoce con el nombre de INRA, inhibidores de neprilicina y receptores de angiotensina, sacubitril más valsartán. Y este fármaco es mejor que los YECAS, es mejor que los YECAS. Otro fármaco que también se emplea en falla cardíaca, sobre todo cuando tiene diabetes o nefropatía diabética, es las famosas gliflocinas, la famosa empagliflozina. ¿Se acuerdan de este fármaco que es inhibidor de los transportadores CGLT2? Recuerden, los CGLT2 son transportadores que reabsorben glucosa en el túbulo contorneado proximal. Entonces, estos inhibidores de las CGLT2, como las glifosinas, en este caso la empaglifosina, también ya se emplea en la falla cardíaca. Sobre todo el paciente diabético, el paciente con nefropatía diabética. Mejora su pronóstico. ¿Ya? Muy bien. Y lo último que deben recordar y que es muy importante es cuando te preguntan qué fármacos bajan la mortalidad en pacientes con falla cardíaca. Entonces, cuando te pregunten eso, ¿qué fármacos bajan la mortalidad? Son los fármacos que bloquean a los metabolitos que hacen remodelado. Entonces, ¿quiénes hacían remodelado? La norepinefrina, la angiotensina 2, la aldosterona. Son los que hacen fibrosis, hipertrofia del corazón, y ese remodelado es lo que genera la muerte del paciente. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que bajan la mortalidad? Los que bloquean a estos metabolitos tóxicos. Entonces, ¿cómo bloqueas a la norepinefrina? Con beta bloqueadores. ¿Cómo bloqueas a la angiotensina 2? Con YECA, con ARA2, con los INRA. ¿Cómo bloqueas a la aldosterona? Con la espironolactona, la leplerenona. Entonces, esos fármacos, y a eso le agregas la empaglifosina, que también ha demostrado bajar la mortalidad. Son los que mejoran el pronóstico, aumentan la sobrevida, bajan la mortalidad. YECA, ARA2, beta block, espironolactona, INRA, empaglifosina. Bajan la mortalidad. ¿Quiénes no bajan la mortalidad? No te confundas. Diuréticos solo son sintomáticos. Digoxina solo son sintomáticos. Entonces, de ahí que tu farmacoterapia también de la falla cardíaca se divide en fármacos que mejoran el pronóstico, o sea, bajan la mortalidad, y los que solo son sintomáticos, o sea, que mejoran la clase funcional y nada más. Entonces ya tienes la diferencia, ¿no? Quienes bajan la mortalidad y quienes solo controlan los síntomas. Tengan entonces en consideración esos datos. Muy bien. Con eso, entonces, estamos terminando, estimados alumnos, ¿ya? Recuerden repasar siempre, prográmense, organícense bien, por favor, ¿ya? Porque esta es la oportunidad.